Hermoso día para hacer una nueva receta. Qué lindo día para estar entre las plantas, pero también es un muy lindo día para hacer una nueva receta. Vamos, que me voy a acercar al frutal responsable de este video. Se trata de un frutal andino que es muy versátil en la cocina. Lo tenemos por acá. Acá está la planta responsable de este video. Se trata de la uchuva, también conocida como agua y manto o golden berry. Ya tenemos varios frutos que nos están esperando para hacer una receta que tiene varios beneficios para la salud. Así que ahora vamos a ir adentro. Dentro de esta cápsula se encuentra este fruto andino maravilloso. El fruto llamado el oro de los incas. A este fruto andino lo voy a combinar con leche. Para el que no conoce la uchuva, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que primero voy a hacer la receta, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para esta receta voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos. Lo primero que vamos a hacer es llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora. Ahora le agregamos medio litro de leche. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, B, C, D y E. Además, posee minerales como hierro, fósforo, potasio y zinc. Es una fuente de vitamina C que ayuda a mantener la salud de la piel y el sistema inmunitario. Contiene provitamina A, que es esencial para la visión y la salud ocular. Es rica en vitamina B, que contribuye al metabolismo energético y la salud nerviosa. Es una buena fuente de fibra, lo que ayuda a regular el azúcar en sangre, por lo que se recomienda su consumo a personas con diabetes tipo 2. Contiene propiedades antioxidantes que mejoran la función de la insulina. Debido a la fibra que contiene, ayuda a mejorar la digestión y a prevenir el estreñimiento. Contiene micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento cerebral, como el fósforo y las vitaminas del grupo B. Su efecto diurético ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y a prevenir la retención de líquidos. Por su alto contenido de vitamina C, ayuda a mantener los huesos y cartílagos fuertes. Favorece la absorción de hierro y previene la anemia. Ayuda a reducir el colesterol y mejora la salud del corazón. Sus flavonoides lo convierten
en un tranquilizante natural. Ayuda a combatir resfriados. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy buenos los beneficios. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar este preparado. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, se trata de uchuva, aguaymanto o goldenberry combinados con leche. Acá estoy bien preparado. Esto promete un buen sabor, ya que el fruto es muy rico. Bueno, voy a pasar a probarlo. Así les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más divertida. Mmm. Ay, qué bueno que está esto. Voy a probar un segundo sorbo, así les hago una buena descripción de su sabor. Vamos. Mmm. Está increíble. Voy a dejar, si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento. El sabor es dulce, ya que los frutos estaban bien maduros, un poco ácido y un poco amargo. Y para aquella persona que nunca probó la uchuva y quiere saber de qué se trata el sabor de este preparado, les cuento que se parece al sabor de un yogur donde mezclamos naranja con durazno. En resumen, quedó buenísimo este preparado, así que háganlo porque seguramente luego me lo van a agradecer. Y si lo hacen, quiero ver los comentarios debajo del video. Para aquella persona que no conoce este delicioso y versátil fruto andino, conocido como uchuva, aguaymanto o goldenberry, quédense que ahora al finalizar este video les voy a dejar un video donde les explico bien de qué se trata. Es un fruto que queda buenísimo para hacer muchas recetas, tanto dulces como saladas, crudas como cocidas. Así que vean ese video donde les explico bien de qué se trata. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, que quedó deliciosa. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.